Hablar de un tema apasionante para los gastroenterólogos, hepatólogos y nutriólogos y pediatras, como es el paciente colestásico y su relación en la síntesis de ácidos biliares. Los objetivos de la presente conferencia van a ser introducción a la colestasis, cuál es la etiología, el metabolismo de los ácidos biliares, la eficiencia en la síntesis de ácidos biliares, cuál es la epidemiología, cuál es el cuadro clínico, el diagnóstico y tratamiento y algunas conclusiones. Cuando uno se enfrenta como pediatra neonatólogo a un niño con ictericia, en general, la mayoría de pacientes cuando uno los recibe en el primer mes, excepto algunos pacientes, en general la única manifestación es la ictericia. Y todos sabemos que la ictericia es evidente cuando la bilirrubina es mayor de 2.5 o 3 miligramos por decilitro. Sin embargo, si este recién nacidos que lo veo en el consultorio me llega a la edad de 15 días con una ictericia grado 1 y grado 2, la mayoría de guías recomiendan a los pediatras y a los neonatólogos tomar unas bilirrubinas diferenciales. Entonces, este paciente tiene una bilirrubina total de 6 miligramos por decilitro, miramos una bilirrubina directa de 0,7 miligramos por decilitro y una indirecta de 5.3. Y sacamos el porcentaje de bilirrubina directa. Es de 11.6. Entonces, podemos decir que es una bilirrubina directa es menor de 20% y una bilirrubina directa menor de 1 miligramo por decilitro. Por lo tanto, es una hiperbilirubinemia indirecta. Ahora, las bilirrubinas indirectas no siempre son patológicas. Aquí tenemos muchos, sobre todo los prematuros, está asociada a hipoxia, hipoglicemia, acidosis metabólica, a veces deprivación calórica y drogas. Y pues la incompatibilidad RH, ABO y la fisiológica y por leche materna, que generalmente es lo que piensan la mayoría de pediatras. Sin embargo, si este mismo niño de 15 días presenta una ictericia grado 1 y 2 y su estado general es aceptable y tiene una bilirrubina total igual de 6 miligramos por decilitro, pero la bilirrubina total es de 1.5 miligramos por decilitro, la indirecta de 4.5 miligramos por decilitro, y hacemos el porcentaje de bilirrubina directa, vemos que es del 25% la bilirrubina directa. Por lo tanto, cumple estas condiciones. Este niño tiene, a pesar de que se vea bien y solamente ictérico y no tenga colia y coluria, tiene una bilirrubina directa mayor del 20% con una bilirrubina directa mayor de 1 miligramo por decilitro. Y podemos decir que esta paciente con hiperbiliruremia directa tiene, desde el punto de vista paraclínico, colestasis. Lo que debemos saber los pediatras, neonatólogos, nutriólogos, gastroenterólogos, es que la hiperbilirubinemia directa siempre es patológica. Muy bien. Por lo tanto, la colestasis del neonato y del lactante es un reto diagnóstico. Y podemos definir que la colestasis es una reducción de la formación o del flujo de la bilis que resulta en la retención de sustancias biliares dentro del hígado que normalmente se excretan en la bilis y se eliminan en la luz intestinal. Claro, hay retención de qué sustancias, bilirrubina, especialmente directa. También está la bilirrubina delta. Esto es bien importante porque ya nuestros hospitales desde hace 10 años tienen aparatos que detectan la bilirrubina delta. La bilirrubina delta es la bilirrubina directa unida a la albúmina. Entonces, cuando hay cierto tiempo, digamos más de 15 días, se empieza a unir a la bilirrubina directa y el aparato lo marca como bilirrubina delta. Por otro lado, hay retención de ácidos biliares que se acumulan y pueden ser hepatotóxicos,
fosfatasa alcalina y obviamente también hay retención de colesterol. Histopatológicamente la colestasis la vemos como depósito de pigmentos biliares y tomamos una biopsia a estos pacientes. Por lo tanto, en resumen, podemos decir que la hiperuremia directa siempre es patológica, que los pacientes tienen ictericia, inicialmente se pueden ver bien o casi normales a su examen físico, pero poco a poco van presentando acolia e hipocolia, presentan coluria, hepatoesplenomegalia, cirrosis, y pues si no se tiene el diagnóstico y sigue el tiempo, pueden llegar a la muerte. Sin embargo, la hiperuremia indirecta casi siempre la única manifestación es la ictericia. Aquí, por ejemplo, vemos una paciente un poco más grande y como vemos aquí lo que es la hipocolia o la acolia y pues algunas lesiones como empieza uno a palpar el polo esplénico y hay algunos cambios de circulación colateral y algunos cambios a nivel hepático al examen físico. Lo que es importante y es que lo deberíamos tener en todas nuestros hospitales es una tarjeta colorimétrica que debe ser entregado a los padres cuando salen de nuestros hospitales, donde claramente ellos deben distinguir qué es una deposición normal en un recién nacido, qué es acolia, qué es hipocolia. Y como les digo a los padres de una manera práctica y a los médicos que están en entrenamiento, la mejor forma de decirle, por favor, si su hijo tiene una orina color colombiana, que es una gaseosa típica acá en nuestro país, su paciente tiene coluria y tiene que ser visto de manera inmediata por su médico. ¿Qué tan frecuente es la colestasis? Se calcula que más o menos se presenta en 2.500 recién nacidos a término. Es mucho más frecuente en prematuros, especialmente es multicausal en el prematuro, generalmente por nutrición parenteral, hipoxia y es multicausal. Sin embargo, el neonatólogo y el pediatra debe descartar ciertas patologías prioritarias. Obviamente, infección, el TORCH, y pues una serie de infecciones que ahí están muy bien descritas, pero vean en la segunda casilla, 13 de vías biliares, el 25-40% de estos pacientes pueden tener una atresia de vías biliares y es nuestra obligación descartarla. También el quistel colédoco y la enfermedad de Caroli, el síndrome de Alagil. Y hay una serie de enfermedades metabólicas, genéticas y endocrinas que a través de los 26 años que llevo como gastroenterólogo, he visto que antes llamábamos idiopáticas, pero hoy claramente se saben que son enfermedades genéticas, endocrinas y metabólicas, y hay algunas cruciales que las voy a delinear. Galactosemia es importante descartarla, tirosinemia, deficiencia de alfa-1 antitripsina, fibrosis quística y defecto de síntesis de ácidos biliares que se calcula que puede ser 1 a 3.6% del total. Entre los síndromes colestásicos están el síndrome de Alagil y las colestasis intrahepáticas familiares tipo 1, 2 y 3, que yo me acuerdo que en el Hospital de La Paz hicimos una descripción de casi 40 casos con consanguinidad, muchos con consanguinidad de estos pacientes. Y también hay causas cardiovasculares, muchos niños nacen con hipoxia, hacen shock séptico o shock con hipoxia y hay una hepatitis isquémica en estos pacientes. Muy bien. Pero hoy nos trae una enfermedad que es importante que la debemos descartar. Y para eso tenemos que entender un poco el metabolismo y cómo se forman los ácidos biliares. Entonces, los ácidos biliares se forman el 70-80% del colesterol hepático, se forman los ácidos biliares por dos vías, la vía clásica y la vía alterna. ¿Por qué es importante la formación de ácidos biliares? Porque ellos hacen una fase micelar, cogen las grasas, las rodean
la entran, cambian la relación con la membrana del enterocito, entran estas grasas, que muchas son vitaminas liposolubles como están aquí. Yo siempre les digo a los residentes lo que queda, KEDA, las entran al enterocito, hay una unión con unas proteínas y van por vía linfática para ir al conducto torácico, al corazón y posteriormente a todo el organismo. Por otro lado, es importante esta formación de absorción de lípidos y formación porque es una forma de eliminación de colesterol. En este diagrama podemos ver cómo el colesterol forma en el hígado ácido desoxicólico y ácido cólico. Posteriormente hay conjugación. Este es excretado por la bilis a nivel del intestino delgado y como pueden ver acá, posteriormente estos ácidos biliares primarios van hacia el ilion, donde son reabsorbidos dependiendo de sodio en el ilion terminal, y a nivel del colon las bacterias producen los ácidos biliares secundarios que por vía porta son llevados nuevamente de una manera muy eficiente al hígado para mantener una base de ácidos biliares importante y que pueda ser posible día a día. Es decir, por ejemplo, el pool de ácidos biliares en el adulto es de 2 a 4 gramos y esto hace que haya una eficacia de reciclaje de 10 a 12 veces con la circulación enterohepática y constituye la mayor vía de eliminación del colesterol. Sin embargo, existe una pequeña pérdida, como se observa en este esquema a la derecha, hay una pequeña pérdida fecal en heces que es menos del 20%. Muy bien. Entonces, les recuerdo, el colesterol va a producir ácidos biliares primarios, el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Las bacterias del colon va a producir entonces los ácidos biliares secundarios, el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Y aquí hay la unión con glicina y taurina. Y para producir lo que les dije, que es simplemente hacer que sean absorbidas las grasas y las vitaminas liposolubles. Pero, ¿qué es entonces la deficiencia en la síntesis de ácidos biliares? Al lado izquierdo podemos decir que los ácidos biliares son sintetizados por el hígado a partir de colesterol a través de 15 pasos enzimáticos. Yo me acuerdo que la primera vez que estudié habían como 10 pasos, en el 2010 habían ya 14 y ya actualmente se sabe que son 15 pasos la síntesis de los pasos enzimáticos para producir ácidos biliares. Y lo que debemos saber es que la falta de una reacción, o sea, de una enzima, bloquea la producción de ácidos biliares y estos se acumulan en el hígado con metabolitos anormales que son hepatotóxicos. Entonces van lesionando poco a poco el hígado. Tenemos que saber que son enfermedades autosómicas recesivas que fueron descritas ya desde los años 70 y que son raras, es decir, 1 a 50,000 a 1 a 100,000 recién nacidos. Obviamente aumentan cuando hay consanguinidad en las familias y en áreas geográficas donde hay unión de familias más aisladas, y lo que debemos saber es que si no se tratan, los niños mueren alrededor de los 5 años. Acá en este esquema, al lado derecho, podemos ver una madre portadora afectada, un padre portador afectado, asintomático, y pues tienen la probabilidad de 25%, 1 de 4, de que su hijo sea afectada por esta patología. Y es así como si falta una de estas enzimas, el pool de ácidos biliares, como no hay síntesis diaria de los ácidos biliares primarios, empiezan a haber metabolitos intermediarios que son hepatotóxicos y por lo tanto el hígado empieza a dañarse.
Aquí podemos resumir de una manera esquemática cómo el colesterol pasa por una serie de enzimas, por la vía clásica y la vía alterna, hacia formar el ácido cólico y quenodesoxicólico y posteriormente los ácidos biliares conjugados a nivel del colon. Pero obviamente no quiero que se aprendan toda esta vía, pero este es el resumen de lo que sucede y tenemos que saber. En amarillo y en azul y en verde están ahí resaltadas cuáles son los déficits enzimáticos que se saben de esta vía. Entonces, lo que debemos saber es que del colesterol, acá el colesterol, existen dos vías, la vía clásica, que es esta, y una vía alterna o acídica. Bueno, ¿para dónde van estas? ¿Cuál es el objetivo de estas vías desde el colesterol? Pues formar ácido cólico y ácido quenodesoxicólico. Entonces, claro, cuando falta alguna de estas enzimas en amarillo o en azul o en verde, por ejemplo, en los desórdenes perisoximales, pues simplemente se empiezan a acumular metabolismos intermediarios que son hepatotóxicos. Yo solamente me voy a referir a las más frecuentes, que son el déficit primero de la 3-beta hidroxi C27 esteroide oxidorreductosa y la delta 3-oxiesteroide 5-beta reductasa. Muy bien. Aquí en este esquema que fue publicado de una manera muy práctica en el año 2009, vemos que una de las enzimas claves, digamos, en la formación de colesterol es la colesterol 7 alfa hidroxilasa, que inicia prácticamente con estas dos patologías que les acabo de referir, a las que me voy a referir. Entonces, normalmente se producen los ácidos biliares primarios, el ácido cólico y ácido quenodesoxicólico, y esto es captado por el receptor fernesoid X, que se encuentra, es un receptor nuclear que ordena, digamos, la regulación de la producción de la colesterol 7 alfa hidroxilasa y por lo tanto hay una regulación. Pero ¿qué pasa si hay una deficiencia de la 3-beta hidroxiesteroide oxidorreductasa o hay una deficiencia de la delta 3-oxoesteroide 5-beta reductasa? Pues simplemente que no hay una regulación, o sea, que no hay una relación entre los ácidos biliares primarios que son captados a nivel del intestino y por lo tanto hay una acumulación de algunos intermediarios de ácidos biliares que son hepatotóxicos y por lo tanto no se forman el flujo biliar. ¿Y eso en qué se traduce? En malabsorción, o sea, no se hace la fase micelar para que las grasas que ingieren los niños o los adultos, digamos, sean absorbidas. Muy bien. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes en la síntesis de ácidos biliares? En este esquema podemos ver que en un estudio que se realizó en Cincinnati, que es de pacientes que se diagnosticaron de 1987 hasta el 2016, se encontró que es una de las series más grandes, casi 300 pacientes. Se hizo un tamizaje de 13,800 pacientes y se encontró que la más frecuente era la deficiencia de la 3-beta hidroxi delta 5 C27 hidroxiesteroide oxidorreductasa. Y en segundo lugar estaría la delta 4,3 oxiesteroide 5-beta reductasa. En esta, la peroxisomal, no me voy a referir en esta conferencia, pero quiero que se concentren en esto, 34% y 20,2%, y es la que debemos, por lo menos en nuestro país, estar atentos a descartarlas. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces en las deficiencias de ácidos biliares? Pues hay colestasis,
Eso se traduce en una falla en el crecimiento y malnutrición de los pacientes pediátricos. Hay esteatorrea, hay mala absorción de vitaminas liposolubles como K, E, D, A. Hay paciente, si va avanzando el hígado se va dañando, hay cirrosis, hipertensión portal, hiperesplenismo, pero una de las características y claves y tips para diagnosticar estos pacientes que a pesar de la colestasis, que ustedes saben que las terminaciones nerviosas de los bebés maduran a los 3 meses. Claro, la mayoría de colestasis cuando el niño llega a los 3 meses empieza a estar irritable, se mueve por la picazón, o sea, eso lo que produce es una irritación de las terminales nerviosas. Entonces el niño a partir de los 3 meses empieza a tener prurita, como la mayoría de pacientes que hemos visto con atresia, que no ha sido resuelto con el Kasai, pero estos pacientes específicamente tienen ausencia de prurito. Es decir, tienen colestasis, hay retención de ácidos biliares que son tóxicos intermediarios, hay hepatotoxicidad y hay aumento de la bilirrubina directa que les da su ictericia. Claro, como no hay ácidos biliares en el intestino, hay mala absorción de grasa que lleva a desnutrición, falla en el crecimiento, esteatorrea y deficiencia de vitaminas liposolubles, vitamina K, entonces la protrombina va a estar aumentada, la E, entonces van a tener problemas neuromusculares y desarrollo psicomotor, van a tener osteopenia y por el déficit de vitamina A, problemas de visión y piel y desmineralización ósea. Muy bien. Esta cirrosis en algunos pacientes va a llevar a hipertensión portal, hemorragia, citis, hiperesplenismo y algunos pacientes a falla hepática y muerte. Pero como les quiero recordar nuevamente, estos pacientes, a pesar de la colestasis, la ictericia y que uno es frecuente, por ejemplo, un síndrome de Alagille con el prurito, estos niños tienen ausencia de prurito porque no tienen sales biliares primarias formadas. Muy bien. ¿Cuáles son los paraclínicos que nos harían el diagnóstico? Pues normalmente estos pacientes, como ven al lado izquierdo, tienen una ST-ALT bilirrubina total y directa y una PT aumentadas. Sin embargo, la GGT es normal, los ácidos biliares, si podemos, por ejemplo, acá podemos pedirlos, son normales o disminuidos. Y si pedimos los ácidos biliares urinarios por espectrometría de masas con metabolitos anormales y ausencia de la formación de ácidos biliares primarios. Claro, para diagnosticar a estos pacientes no necesitamos la biopsia es muy inespecífica y no es absolutamente necesaria. Nosotros paraclínicamente podríamos hacer el diagnóstico de estos pacientes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que a diferencia de la mayoría de patologías con colestasis, estos niños tienen una gamma-glutamil transferasa normal. Aquí les dejo esta tabla donde se mira que la GGT está aumentada en los primeros 7 días, posteriormente hasta el mes de edad sigue aumentada, de 20 a 150 a los 3 meses, hasta los 6 meses. Sin embargo, después de los 6 meses, más o menos se estabiliza a nivel de 50 unidades por litro. Y claro, en niños mayores de 1 a 12 años y acá de 13 a 18 años, pues generalmente es menor de 50. Muy bien. Por lo tanto, si este paciente con colestasis no tiene prurito y le pido laboratorios y la GGT está normal o baja, pues definitivamente hay que pensar en un error del metabolismo de las sales biliares. Y tengo que inmediatamente solicitar un test de espectrometría de masas para ácidos biliares en orina. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, simplemente hay que recoger 4 a 5 mililitros de orina en un recipiente debidamente rotulado, congele inmediatamente la muestra de orina. Normalmente con Valentec nos ponemos en contacto y se recolecta la muestra
en nuestro hospital se congela y es enviada a Francia para recibir un resultado. Más o menos llegará en unos 3 días y después de 21 días, es decir, casi un mes, tendremos el resultado. Muy bien. Obviamente estos pacientes también se tienen, aunque no necesariamente tener el estudio genético. Por lo tanto, aquí podemos mostrarles un algoritmo diagnóstico. Pacientes con colestasis y malabsorción, se toma una ecografía abdominal y vemos si las vías biliares están dilatadas. Si están dilatadas y tiene pues un quiste del coleoco, pues será quirúrgico, o vamos a mirar algunas alteraciones de la vía biliar, una atresia de vías biliares, y procederemos a cirugía. Sin embargo, si las vías biliares no están dilatadas y hay aumento de la actividad de la glutamil transferasa, hay 2 posibilidades: o está aumentada o no está aumentada. Si está aumentada, pues puede tratarse de un síndrome de Alagille, un déficit alfa-1 antitripsina, una fibrosis quística, o puede ser que tenga una atresia de vías biliares, y podemos tener 2 posibilidades: que las vías biliares son anormales, puede ser una colangitis esclerosante, o normales, una colestasis intrahepática familiar tipo 3, una colangitis autoinmune. Sin embargo, y les recalco, si la GGT está normal o baja, hay 2 posibilidades. ¿Tiene prurito? Es la pregunta que tenemos que hacer. Si definitivamente el paciente sí tiene prurito, lo más probable es que se trate de una colestasis intrahepática familiar tipo 1 o 2, o una colestasis benigna transitoria tipo 1 o 2, o algunas hepatitis. Sin embargo, si el paciente no tiene prurito, tiene una GGT normal, hay que pedir una espectrometría de masas de los ácidos urinarios para descartar los déficits de estas patologías. Y si es posible, hacemos el estudio cromosómico. Muy bien. Vamos a hablar rápidamente de las 2 más frecuentes, que es el déficit de 3-beta-hidroxi C27 esteroide oxidorreductasa. La deficiencia es la más frecuente. Generalmente se presenta en recién nacidos con ictericia colestasis, hepatomegalia. Aquí les recuerdo en el lado derecho que esta es la enzima que falta y pues obviamente no hay acumulación de sales biliares que son hepatotóxicas. Puede presentarse con o sin esplenomegalia, malabsorción, esteatorrea leve, déficit de vitaminas liposolubles, falla en el crecimiento, raquitismo, falla hepática, cirrosis y muerte. Sin embargo, la característica de estos pacientes es, a pesar de la colestasis, no tienen prurito. Les pido unos laboratorios y tienen pues bilirrubina directa aumentada, ST-ALT aumentada, pero siempre se conserva la gamma-glutamil transferasa de manera normal. La clínica es variable, hay algunos pacientes que hay resolución transitoria de la colestasis y se ha visto que la mayoría de estos pacientes se diagnostican alrededor de 3 años y aquí encuentran que el 16p12p11.2 es el cromosoma afectado. Lo que se ha visto en estos pacientes es que las biopsias pueden ser, no definen la enfermedad. Claro, nos puede dar fibrosis, nos puede dar cirrosis, nos puede dar algunas, digamos, características de hepatotoxicidad, de inflamación hepática, pero no es característica y muchas veces hay un aumento, una hepatitis gigantocelular que también, como sabemos, es inespecífica. Claro, le pedimos la espectrometría de masas. Aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo podemos ver lo que es una espectrometría de masas de un bebé normal, miren, y un niño con colestasis, o sea, sin colestasis, pero con ácidos biliares primarios conjugados normales, es decir, por ejemplo, una atresia de vías biliares. Esto es lo que podría haber en un síndrome de Alagille. Sin embargo, si tiene una deficiencia de 3-beta-hidroxi
C27 esteroide óxido reductasa, podemos ver cuál sería más o menos que cambia el patrón en la espectrofotometría. Muy bien. La segunda patología, que es la delta 4,3 o oxoesteroide 5 beta reductasa, definitivamente es más severa. Hacen insuficiencia temprana, cirrosis, muerte sin tratamiento, y estos pacientes, igual que los otros, no tienen prurito y la GGT es normal. Hay una elevación marcada de AST y ALT con coagulopatía y deficiencia de vitaminas liposolubles. Aquí está el cromosoma comprometido, 7q32 raya q33. Muy bien. Hay 2 pacientes con esta patología diagnosticados en Medellín, y el anterior hay un paciente que fue diagnosticado aquí en Bogotá y que está siendo seguido. Aquí vemos igual cómo sería en un paciente, un bebé normal, un bebé con una colestasis, por ejemplo, un síndrome de Alagille o una atresia de vías biliares, y cuál sería la espectrometría y cuáles serían la alteración y la intensidad relativa en la deficiencia de delta 3 oxidoesteroide de 5 beta reductasa. Muy bien. Por lo tanto, pues, ¿cuál es el tratamiento? Recuerden lo que les mostré, el gráfico. Esto es lo que sucede normal. La enzima más importante es la colesterol 7 alfa hidroxilasa, que empieza la vía clásica de colesterol hacia ácidos biliares primarios. Normalmente están regulados por un receptor fersenoide que está en los enterocitos, en los hepatocitos, y esto hay una orden, decir, bueno, yo tengo ya ácidos biliares primarios y se regula esto. Muy bien. ¿Qué pasa? En el lado derecho podemos ver que si están deficitarios estas enzimas, lo que se empiezan a acumular son ácidos biliares tóxicos. ¿Qué tengo que hacer? Pues darle ácidos biliares primarios para que haya una regulación de la colesterol 7 alfa hidroxilasa y se mantenga un turnover para la absorción de grasas, vitaminas liposolubles y evitar la esteatorrea. Y es así como, afortunadamente, ya en Colombia desde hace algún tiempo tenemos el ácido cólico, que es un ácido biliar primario muy fisiológico. Aquí vemos al lado derecho, viene de 50 miligramos, esta es una caja, y lo que hace este ácido cólico es una inhibición competitiva de los precursores de los ácidos biliares hepatotóxicos. Y hay una retroalimentación negativa, como vimos con la 7 alfa colesterol hidrolasa. Entonces regula el pool de sales biliares para que se puedan absorber las grasas y las vitaminas liposolubles. Y lo que se ha visto es que hay regresión del daño histológico hepático. La dosis diaria recomendada es entre 5 y 15 miligramos en lactantes, niños, adolescentes y adultos. La dosis mínima, como se empieza, es de 50 miligramos en todas las edades, con incrementos de 50 miligramos, y en adultos la dosis máxima es de 500 miligramos. Estos pacientes se deben seguir con pruebas de función hepática y espectrometría de masas cada 3 meses durante el primer año, cada 6 meses durante los 3 años siguientes, y durante los periodos de crecimiento, por ejemplo, en la adolescencia, hay que hacerlas más frecuentemente. Los efectos secundarios descritos con el ácido cólico son diarrea en algunos pacientes, elevación de transaminasas y prurito. Afortunadamente, todo ha sido descrito transitorio. Aquí les muestro algún estudio de 15 niños con déficit de 3 beta seguidos, digamos, durante el tiempo, publicado en el 2009, y como pueden ver, con la última visita usando ácido cólico, seguidos por 5 años, cómo hay disminución de la bilirrubina total, de la LT, de la GGT, y se mantiene el tiempo de protrombina. Por otro lado, la esteatorrea disminuye, los niveles de vitamina E aumenta, y hay ácidos biliares, digamos, se mantienen regulados. Por otro lado,
los scores de hepáticos, por ejemplo, el Metavir, mejora con el ácido cólico de una manera dramática, la fibrosis, la cirrosis regresa. Aquí podemos ver cómo en estos pacientes hay una diferencia muy grande cuando se empieza el ácido cólico y los controles a 5 años. Estos son los pacientes, solamente les quiero mostrar. Esta es una gráfica un poco recargada, pero simplemente les quería mostrar que la mayoría de los pacientes son mayores de 1 año. Miren, este es de más o menos 6 meses, este como de 10 meses, este es un bebé de 3 meses, etcétera. Pero muchos de los pacientes se diagnostican mucho más tarde de acuerdo a la patología. Muy bien. Por otro lado, digamos lo que se ha visto, y quería recalcar este estudio bien interesante, que es un seguimiento por más de 20 años de niños que han recibido ácido cólico y cómo el score de fibrosis de estos 15 pacientes ha ido disminuyendo, y cómo la histología de casi cirrosis prácticamente es casi normal, por ejemplo, en este paciente después de 11 años de tratamiento con ácido cólico. Muy bien. En resumen, entonces, podemos decir que la ictericia colestásica afecta a 1 de 2.500 recién nacidos a término, probablemente en el prematuro es mayor y es multicausal, y es siempre patológica e indica disfunción hepatobiliar. En segundo lugar, la etiología es un reto diagnóstico, pero hay patologías prioritarias que los gastroenterólogos, neonatólogos, nutriólogos, pediatras debemos descartar, como la atresia de vías biliares, las infecciones, el TORCH, la hipoplasia de conductos biliares, la galactosemia, tirosinemia, deficiencia de alfa-1 antitripsina, fibrosis quística y las lesiones secundarias a nutrición parenteral cuando se usa la nutrición parenteral por más de 15 días. Los defectos de la síntesis de ácidos biliares son patologías poco frecuentes, pero susceptibles de tratamiento médico, evitando progresión a cirrosis y muerte. El paciente con ictericia colestásica, falla en el crecimiento, esteatorrea, déficit de vitaminas liposolubles, cirrosis y ausencia de prurito, ese es un tip que debe quedar en nuestra mente. Aumento de AST-ALT con GGT normal, ausencia de prurito, GGT normal, y ácidos biliares en sangre normales requieren un alto índice de sospecha y diagnóstico oportuno. Y finalmente, la seguridad y la eficacia de ácido cólico en las deficiencias de ácidos biliares ha sido bien documentada con seguimientos de pacientes por más de 20 años. Muchas gracias a todos. Aquí les dejo mis correos si se quieren comunicar.